Meri habita in morte suos, quem querimus adiutorem, nisi. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó inmensamente para las almas, y el océano de misericordia se abrió por todo el mundo. Oh fuente de vida, oh misericordia infinita, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, este tema de la misericordia nos va a preparar para hacer la confesión, porque no hay que ver nunca los pecados al margen de la misericordia de Dios. El demonio tiene una estrategia. El demonio intenta que el ser humano vea el pecado, pero no vea la misericordia. Es imposible, no podemos soportar el peso del pecado sin Cristo. Es absolutamente imposible. Nosotros hemos tenido, en la primera transmisión que hicimos sobre el retiro, alguien ha escrito en la página: quiten la misericordia, que tenemos aquí la imagen. Yo creo que no sabe lo que está diciendo, ¿verdad? Porque es imposible. Si yo quitara la misericordia de Dios, destruyo el cristianismo. Yo sé por qué lo dijo, por unas opiniones que por ahí circulan, que aprovecho también a decirlas. Resulta que Santa Faustina tiene las apariciones de la misericordia en Polonia, y entonces, cuando terminó la vida de ella, cuando los escritos quedaron conformados, que son el diario espiritual de ella, y la imagen quedó pintada por pedido de Jesucristo según las apariciones, eso se llevó a Roma para que sea estudiado. En Roma lo empezaron a ver los escritos y no vieron que eso estuviera bien. Los escritos, que había algunos errores, y lo dejaron en un cajón, guardado bajo llave. Fue en la época de Pío XII que se consideró eso. Pasó el tiempo, Juan Pablo II conocía muy bien, era obispo, luego sacerdote, obispo, cardenal después, conocía muy bien porque él era de allí, la vida de ella, conocía los escritos en el idioma original. Cuando fue nombrado Papa, Juan Pablo desde Roma hizo sacar esos escritos y volvieron a ver, estaba mal traducido del polaco, era una traducción mal hecha, por lo cual había errores en la traducción. Entonces Juan Pablo, que sabía el idioma original, hizo hacer una nueva traducción de todos los escritos, una nueva comisión que estudiara todo. Y ahí vieron que no estaban los errores que se veían estaban en la traducción anterior. Fue aprobado porque no encontraron ningún obstáculo. Les recordamos que para beatificar a Santa Faustina se tuvieron que aprobar 2 milagros sin explicación científica, y es lo que desde el cielo nos dan para confirmar la santidad de un santo, es lo que el Papa espera, y luego el milagro de la canonización también. Esto puede pasar, siempre ha pasado, y el mismo Jesús le ha dicho a Santa Faustina que sus escritos serían archivados y que luego se publicarían más adelante. Lo mismo había pasado, algo parecido, pues si quieren, esto con Pío XII. Pío XI, que está antes que Pío XII, fue el que sancionó al Padre Pío, que le prohibió celebrar misa en público porque le habían informado de cosas que no eran ciertas. Entonces él decide, él ve que lo del Padre Pío no era de Dios, que las llagas y todo eso era inventado. Es lo que le llega a él,
por el cual le prohíben estar en público y solo puede celebrar en privado. Pasado un tiempo, el Papa Pío XI lo dice: me han informado mal. Y entonces le piden al Padre Pío disculpas y le dejan celebrar la misa en público y se terminó la sanción y la privación de eso. Es decir, eso puede cambiar, no hay ningún problema, porque estamos en un mundo lleno de hombres, de imperfecciones, y esas cosas pasan. Malas traducciones, malas informaciones, maldades que hay metida dentro. Lo cierto es que la Divina Misericordia es perfectamente una advocación, que si no estuviera Santa Faustina, igual Cristo es misericordioso, pero está Santa Faustina y Dios pudo expresarse a través de ella con esta maravillosa imagen que nos está hablando del el agua y la sangre que salieron del costado abierto de Jesús en la cruz, sangre y agua, y que esos rayos representan la sangre, la Eucaristía, el agua, la gracia de Dios que veníamos hablando, y la sangre, la Eucaristía, que resume todos los sacramentos de la Iglesia. El Papa Juan Pablo no solamente beatifica y canoniza a Santa Faustina, la conocía muy bien. Sus escritos era polaco, le tenía mucha devoción a la misericordia, ha seguido de cerca todo esto. El mismo Papa que fue profetizado por el Padre Pío: serás Papa, prepárate para estudiar idiomas porque serás futuro Papa. El mismo Padre Pío le profetiza eso a Juan Pablo. Juan Pablo II saca una encíclica, la Dives in Misericordia, que es una síntesis de la doctrina, de los escritos de Santa Faustina, pero además proclama la fiesta de la misericordia el domingo siguiente a la Pascua y lo instaura de esa manera en la Iglesia Universal, Con esto la Iglesia está hablando, lex orandi, lex credendi. Esto es importante porque es un principio de la Iglesia doctrinal sumamente importante. Lo que uno cree, lo que la Iglesia propone universalmente para ser creído, para ser vivido, para rezar, es lo que propone para ser creído. Lo que es propuesto para la liturgia es lo que la Iglesia cree, y además está introducida ya en la liturgia, la fiesta de la misericordia, universalmente hablando, y hay muchísimas ya iglesias destinadas y capillas con el nombre de la Divina Misericordia, según Santa Faustina. Todo esto es un modo que Dios tiene de hablar a través de los fieles también. Está el sensu fide, la aceptación unánime de los fieles en la Iglesia, unánime y espontánea. Le digo a esta persona que ha escrito eso, que ha hecho daño, y seguramente hace daño cuando él dice esto a otras personas. Está haciendo un daño inmenso, está privando a la gente de lo más esencial, de lo único que tiene. Lo único que tenemos es el Verbo hecho carne, hecho misericordia, plasmado en la cruz, plasmado en una imagen también. Así que creo que es importante que quien ha escrito eso revea el asunto y se ponga a difundir de ahora en más el conocimiento de este misterio, de este atributo de Dios maravilloso, que para nosotros los hombres pecadores, el atributo más grande que podemos ver, constatar y que necesitamos porque justamente somos lo contrario de la misericordia, es justamente eso, y es lo que se intenta atacar. Yo nunca he visto, jamás he visto una persona atacando la misericordia de Cristo diciéndose católico. Primera vez, bueno, ya otra vez me habían dicho el mismo argumento. Hay un argumento que se va corriendo eso, que está haciendo mucho daño, ¿verdad? Ciertamente hubo equivocación en la traducción, pero la traducción se ha hecho bien después, se ha corregido. La traducción es un problema de traducción, no un problema de fondo. Para meditar la misericordia, yo les propongo, hay muchas cosas, pero vamos a ver el hijo pródigo, lo vamos a comentar un poco.
3 actitudes que podemos tener ante el pecado. La primera actitud, la del mal ladrón. El mal ladrón no reconoció su pecado, no lo reconoció. Estaba la soberbia obviamente ahí, pero además de no reconocer su pecado, tendría que haberlo reconocido, y el segundo paso es haber confiado en la misericordia. Solamente ni siquiera reconoce sus pecados. La otra actitud es la de Judas, que sí reconoce su pecado, pero no confía en la misericordia. ¿Qué pasó con Judas? Se enojó consigo mismo. Eso no tenemos que tener nosotros. Enojarse consigo mismo por haber fallado a Cristo. Y sentirse seguro con sus propias fuerzas y músculos, como que Él es el que va a encontrar la salvación, y como ha fallado, y para Él nada más hay que Él mismo, y Él falló, se desespera y se ahorca. Nosotros no somos así, no tenemos que ser así. Es decir, tener conciencia de quien me salva es Jesucristo. Me salva la misericordia de Cristo, no me salvo yo. Yo dispongo mi alma para que Él pueda salvarme. Yo quito de mí los obstáculos que pueda servir para que Dios ejerza su misericordia en mí. Y la otra actitud es la de Pedro. Pedro sí reconoció sus pecados, Pedro sí confió. Las dos cosas. Entonces, el mal ladrón no reconoce y por tanto no confía. Judas reconoce sus pecados, pero no confía en Cristo. Es algo medio. En cambio, Pedro reconoce y confía y llora amargamente sus pecados. La Sagrada Escritura habla de cosas maravillosas. Por ejemplo, dice la Escritura: ¿puede acaso una madre olvidarse de su niño de pecho? Bueno, no, diría uno, porque es algo instintivo, pero de hecho, lamentablemente, sí puede suceder con algunas madres que no solo se olviden, sino que maten a su niño. Pero por eso dice el Señor: ¿puede acaso una madre olvidarse del niño de sus pechos, de sus entrañas? Jeremías 17:5-10. Aunque ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti. Pedid y se os dará, dice Jesús. Buscad y encontraréis. Aunque vuestros pecados sean como la grana, rojo como escarlata, quedarán blanco como la nieve. La misericordia ya está en el Antiguo Testamento y se ofrece a los hombres constantemente por el Señor, y lo vemos plasmado de una manera mucho más viva y más grande en el Nuevo Testamento, con actitudes muy concretas, donde Cristo es acusado por perdonar los pecados. Al paralítico, por ejemplo: tus pecados te son perdonados. ¿Quién es este para perdonar los pecados? Vamos a leer el pasaje del Hijo Pródigo y luego vamos a comentar. Voy a leer San Lucas capítulo 15, versículo 11. Un hombre tenía 2 hijos y dijo al más joven de ellos, al padre: Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Voy a ir leyendo y voy a ir comentando para que no se estire demasiado el texto. Hasta este momento no hay nada malo que el hijo pida para la mentalidad del judío, la mentalidad del tiempo de Jesús, y para el mismo Jesús. Jesús no está reprochando que el hijo le pida la parte que le corresponde al padre en este momento, porque lo podía hacer. Dijo el joven: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Les dividió la hacienda al padre. Y pasados pocos días, el más joven, reuniéndolo todo, partió a una tierra lejana y allí disipó toda su hacienda viviendo disolutamente. Aquí sí está, ¿dónde está el pecado?
El pecado entonces no está en el hecho de pedir al Padre algo, porque le correspondía la herencia. El pecado está en las intenciones más profundas del corazón de ese joven cuando va a pedirle al Padre que le dé la herencia. ¿Para qué la estás pidiendo? Observemos cómo es la psicología del pecado. Ya en el pedir algo que es algo bueno, está escondido algo malo. Tú lo puedes pedir y esconder en tu corazón deseos buenos, que es ayudar a los pobres con ese dinero, comprar tu casa, ir preparando tu casa para contraer matrimonio y ya tener tu casa, tu lugar, etc. O sea, pueden ser muchos los motivos por el cual uno realiza una acción. Aquí es clarísimo que este joven tenía en el corazón malas intenciones porque dice que pasados pocos días, pocos significa que ya no aguanta para realizar porque al tener el dinero le despierta todos los placeres inmediatamente, está desesperado para salirse de la casa de su padre e irse lejos, donde nadie le vea para pecar. Se fue a tierras lejanas. Observemos cómo el pecador se esconde, no quiere que nadie le vea. Esa es la psicología del pecador. Donde nadie me ve voy a derrochar todo, como si Dios no te estuviera viendo, como si no te estuvieras destruyendo a ti mismo, como si eso no estaría dañando tu alma. Entonces se va a tierras lejanas, allí disipó toda su hacienda viviendo disolutamente, desordenadamente, como a las mujeres, tirando y derrochando todos los bienes sin importarle nada. Después de haberlo gastado todo lo gastó sin control. Así son las pasiones del hombre, así somos. No tenemos control. Perdemos la cabeza y nos destruimos a nosotros mismos. Después de gastarlo todo, sobrevino una fuerte hambre en aquella tierra y comenzó a sentir necesidad. Cualquier persona del mundo diría, Dios es malo, mira lo que me ha pasado, Dios es malo, tengo necesidad, tengo hambre, me quedé sin dinero, hay hambre en el mundo, no puedo encontrar trabajo, me estoy muriendo de hambre. Y ya le echamos la culpa a Dios. Fue y se puso a servir a un ciudadano de aquella tierra que le mandó a sus campos a apacentar puercos. Quiero que veamos lo que hace Jesús. Jesús inventa esta parábola, son inventos, son cuentos, para que entendamos cómo es la bondad de Dios. Está contando algo tremendo, está contando algo que le está agregando para que veamos cómo somos nosotros, para que podamos contemplar, para que podamos meditar este escrito que es palabra de Dios. Entonces Cristo quiere mostrar cómo es su Padre, cómo son los hombres. Quiere que entendamos su misericordia, quiere que lo entendamos y lo comprendamos a Él y a su Padre, cómo obra Él, cómo obra su Padre, cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, dice que se fue y se puso a servir puercos. ¿Qué significaba el puerco para un judío? ¿Qué era el puerco en tiempos de un judío, en tiempo de Cristo para un judío? El puerco significaba el pecado, el pecador. Por eso no comían ellos carne de puerco porque eran inmundos. Era carne que te contamina porque el puerco estaba considerado animal inmundo. Representaba el pecado y además por su posición curva que tiene el puerco con el hocico que está metido continuamente en el lodo, en el fango. El puerco, al tener esta posición curva, su hocico está metido en la tierra, en el fango. Por eso simboliza el pecado. El pecador se mete el hocico en el fango, no ve más que el lugar concreto que está pecando. O sea, ve solamente la realidad que tiene delante de sus ojos y no mira más allá. El puerco tiene esa posición curva que no le permite levantar la cabeza para ver el cielo y las estrellas. El hombre tiene una posición vertical, Dios lo hizo vertical, el hombre está hecho para mirar el cielo, las estrellas, que al mirar la tierra a su vez pueda mirar el cielo. Sí, para no olvidarse del cielo y no quedar encantado, enamorado de la tierra o atrapado en la realidad terrenal.
Entonces el puerco, Jesús cuando dice esto, sabe lo que está diciendo, es duro, él sabe lo que está diciendo, que se puso a apacentar puercos, está sirviendo a los puercos, que representa al pecado, él se pone como esclavo de ellos, está a su servicio. Podríamos decir que los puercos son su rey, por decir así, este joven está sirviendo a los puercos. Dice el texto, deseaba llenar su estómago de las algarrobas que comían los puercos y no le era dado. Significa que además de servir, él le tiene envidia a los puercos de lo que comen. Cuando él tenía dinero y podía comer en la casa de su padre, tenía todo lo que quería para comer. Aquí está envidiando a los puercos, así te humilla, te baja el pecado. Es rebajar a la persona. Ahora comienza todo el proceso, el mecanismo psicológico de la conversión. Estas son palabras de Jesús, imágenes plasmadas. Te va a mostrar cómo es el hombre, cómo reaccionamos, cómo es Dios, qué espera Él de ti. Que si te ha pasado esto, que incluso estás sirviendo a los puercos, si te ha pasado que le tienes envidia a los puercos, a la inmundicia, a aquellos que viven en pecado le tienes envidia porque eres un pecador y además tu finalidad, tus aspiraciones es tener la posibilidad de ser tan pecador como ellos, aunque seas eso, viene todo el proceso ahora de conversión. Dice, volviendo en sí, el joven se dijo, va a reflexionar, va a volver en sí. Este es el punto de partida para una conversión, volver en sí. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me muero de hambre? Está reflexionando, esto es bueno. Hay personas que no reflexionan nunca. Hacer un retiro espiritual es buscar la oportunidad de reflexionar, de volver en sí. Es la posibilidad que tienes de convertirte. Esto es importante. La gente no frena, la gente no se detiene. Por lo general es un continuo movimiento. Es más, le molesta el quedar quieto, les molesta el pensar y reflexionar porque la conciencia le demanda, porque están mal. Y en lugar de enfrentarse y saber que tienen delante la misericordia, ni siquiera la consideran o la atacan la misericordia. Lamentablemente es así, es increíble que se ataque la misericordia. Entonces sigue la reflexión. ¿Qué sigue reflexionando? Primero dice, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré. Ahí viene un propósito, no solo la reflexión, ahora viene un propósito. Está Cristo describiendo la psicología humana que debería llevarnos a una conversión. Dejemos que esto se produzca en nosotros. Primero, reflexión, ahora un propósito. Me levantaré e iré a mi padre y le diré. Hasta lo que va a decirle a su padre. Está preparando, ya tiene un propósito, lo va a ejecutar. Y ya tiene una frase que va a realizar bien pensada, está haciendo oración, está meditando, está contemplando en su corazón porque quiere salir de la miseria. Y 3 cosas le va a decir al Padre. Atención con esto, 3 es lo que él quiere decirle. Me levantaré, iré a mi Padre y le diré. Primero, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Un reconocimiento de los pecados. Esto es importante, el reconocer, dijimos, es muy importante. He pecado contra el cielo y contra ti. Primera frase que él va a anotar, no sé si en un pergamino para leerlo o si lo va a anotar solamente en su memoria. He pecado contra el cielo y contra ti. Segundo, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. La dignidad, yo no soy digno. La humildad, el reconocimiento y la humildad. Él sabe que ahora ya no es digno de ser hijo de ese Padre tan bueno.
por lo que está haciendo, por lo que ha hecho en su corazón. Segunda petición, yo no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Tercera cosa, trátame como a uno de tus jornaleros. Es decir, aunque sea, admíteme como un esclavo. Tú me has hecho hijo adoptivo por la gracia. Me has hecho partícipe de tu naturaleza divina. Me has dado la dignidad de hijo de Dios. Yo la he perdido la gracia, he pecado. Ya no soy llamado hijo, soy solo una criatura. Ya no soy hijo de Dios porque ya no estoy en gracia de Dios. Por eso le pido que ahora me trate como a uno de sus jornaleros, sino no como un hijo auténtico, al menos como un esclavo, al menos como que me trate al menos así, pero que me reciba. Quiero estar con Él, quiero volver, me siento bien con Él, quiero amarle, quiero estar con mi Padre. Esa es la idea, eso es lo que Jesús quiere que tú pienses. 3 entonces cosas que vamos a volver a repetirla. Me levantaré, primero iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Segundo, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y tercero, trátame como uno de tus jornaleros. Y levantándose, se fue a su padre. No solo es la idea voy a convertirme, porque también aquí hay un engaño. No solo está el deseo de convertirse, sino que está la ejecución concreta. Aquí viene, levantándose se fue a su padre. Puso por obra lo que en mente tiene, no lo dejó para mañana, para la mañana decir lo mismo, mañana lo voy a hacer, más adelante. Y van pasando los días, van pasando los meses, pasa tu vida, se te terminó. Hay un tiempo, es como tener una lámpara en un aceite, una lámpara con una mecha prendida, encendida, y tú vas dilatando, ya voy a hacer uso de esa lámpara, ya la voy a utilizar, mientras está prendida se te va gastando la lámpara y no la usas nunca. Entonces va a llegar un momento que el aceite ya no está. La vida es así, la vida no se detiene porque tú te detienes, la vida no se frena porque tú no decides con firmeza, la vida sigue. Ese es el tema, cada vez tienes menos tiempo y se van los días, se van las semanas, se van los meses, se van los años. Y dice el texto, cuando aún estaba lejos, esto también es interesante, mire lo que dice Jesús, lo inventa Él, la misericordia misma, cuando aún estaba lejos el Hijo que se había ido, el Padre le vio y compadecido corrió a Él y se arrojó a su cuello y le cubrió de besos. Así que el Padre, por lo que está dando a entender Jesús, ¿qué hace el Padre? Está esperando continuamente con ansias la llegada de su Hijo. Se ve que el Padre todos los días o a cada rato miraba hacia el lugar donde se había ido su Hijo para ver que regresara. Estaba esperando, así es el Padre, así dice Jesús que es el Hijo de Dios, así es, dice Jesús que es igual al Padre. ¿Cómo es el Padre? Es el único que sabe cómo es el Padre, porque el Padre, Él y el Padre se contemplan, Él y el Padre son uno. Entonces dice que el Padre lo vio venir de lejos y no esperó que llegara. Se humilla, va hacia Él, lo que hizo Dios con nosotros, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No esperó que el hombre pudiera llegar a Dios con su propia fuerza, que era imposible, sino que el Verbo sale al encuentro, viene, el Verbo encarnado que es Cristo, viene al encuentro de los hombres. Dice que compadecido, corrió rápido. Eso también está hablando de la solicitud del amor del Padre. El Hijo viene caminando abrumado, pero Él va rápido hacia el Hijo. Son distintos. El que ofrece el perdón, que es Dios, está más interesado en quien está pidiendo recibir el don del amor. Corrió a Él y se arrojó a su cuello, que es una expresión de amor entre el Padre y el Hijo de ese tiempo y de todos los tiempos. Y le cubrió de besos. La ternura del Padre, habla de la ternura.
No lo trata porque tal vez estaba todo sucio, maloliente, estaba cansado, sudado, una persona que ya viene destruido, sucio, estaba cuidando animales, estaba cuidando cerdos, no tenía que comer, estaba delgado, estaba sucio, estaba débil. Lo cubre de besos el Padre. Ese es el acto del perdón. En la Sagrada Escritura, en el Cantar de los Cantares, se dice, bésame con el beso de tu boca. Es una expresión que el alma le dice a Dios, bésame con el beso de tu boca, el beso de Dios al alma. ¿Qué es eso? Cuando Dios besa al alma, cuando la toca con un beso, es el perdón de los pecados. Es cuando te absuelve el sacerdote, que te dice, yo te absuelvo, se produce allí ese fenómeno maravilloso, donde Dios manifiesta en la Escritura ese toque de Dios al alma a través de lo que es un beso al alma, un beso de Dios infinitamente poderoso, pero es tierno, es inmanente, es el Emmanuel que se ha hecho inmanente para estar dentro del hombre. Lo cubre de besos. El Hijo le dijo, y aquí empieza el discurso que eran 3 cosas. Vamos a observar este detalle. Vamos a ver cómo el Hijo empieza a hablar. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Primera cosa ya la dijo. Segundo, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y cuando va a decir la tercera, trátame como a uno de tus jornaleros, el Padre le corta, no le deja decir la tercera cosa. Es decir, corta su discurso, no me digas nada, no importa, no es necesario que me digas nada. Ese detalle lo pone Jesús también, para que nosotros lo entendamos, para que nos hable de la misericordia, para que veamos la necesidad, pero la solicitud de la misericordia hacia nosotros. Sí, de ese cuadro que vemos allí, la solicitud de Cristo hacia nosotros, que se viene hacia nosotros a través de un cuadro de la misericordia, a través de Santa Faustina, a través del Papa Juan Pablo, a través del magisterio y de la enseñanza universal de una verdad, de una aprobación, a través de milagros que comprueban la santidad de dicha religiosa. Entonces está faltando algo. Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Y antes que diga, trátame como a uno de tus jornaleros, dice así. Pero el Padre dijo a sus criados, le cortó, pronto, traed la túnica más rica y vestídsela. Fíjense que le pone una túnica. ¿Qué significaba la túnica para Cristo y para los judíos que están escuchando? Para nosotros, ahora que lo vamos a entender, que coloquen una túnica, significa la gracia de Dios, que si bien es interna, intrínseca la gracia, sin embargo, se expresa a través de la vestidura. Adán y Eva, cuando pecaron, vieron que estaban desnudos porque perdieron la gracia y entonces fueron a tapar con hojas de higuera, es decir, trataron de taparse con lo que ellos creyeron que era necesario o que tenían a mano, y eso no servía. Lo que te cubre de tu miseria y que te da la dignidad de hijo de Dios es la gracia santificante. Entonces va y le dice, póngale la túnica más rica y vestídsela. Poned un anillo en su mano. ¿Qué significa el anillo? Que llevamos los religiosos también. Cuando hacemos los votos perpetuos, es la alianza entre el alma y Dios, entre el alma y la Iglesia, entre el alma y en este caso nosotros y la Santísima Virgen. Es el lazo de unión entre el alma y Cristo, el alma y la Santísima Virgen, y el alma y la Iglesia. Entonces significa la alianza matrimonial nuevamente que se establece con Dios. Ponerle un anillo en su mano y una sandalia en los pies. ¿Qué significaba la sandalia? Recordemos el pasaje de Moisés, que se acerca a una zarza ardiente y Dios desde la zarza le dice, Moisés, quítate la sandalia porque estás pisando tierra santa, no eres digno de pisar tierra santa, quítate la sandalia, porque no eres digno, entra descalzo. Esa es la idea, en un lugar donde tú no eres digno, tienes que entrar descalzo. Entonces acá le hace poner sandalia en los pies. ¿Qué significa? Que ha recobrado su dignidad, que ahora tiene la dignidad completa.
traed un becerro bien cebado, matadle y comamos y alegrémonos. ¿Qué significa el becerro cebado? Que le maten y coman. El Cordero Pascual que nosotros vamos a recibir, el banquete eterno en la eternidad. Venid benditos de mi Padre al banquete eterno. Es una expresión que Jesús usaba de comer el Cordero en el cielo. La comida es lo que Cristo hizo en el mar de Tiberíades cuando resucitado invitó a los apóstoles a comer con ellos. Le preparaban asado, pez y pan y los hizo comer con ellos. Comieron con el Cordero. Entonces significa la comunión, significa la unión plena. Porque entonces sigue diciendo, traed un becerro bien cebado y matadle y comamos y alegrémonos, porque mi hijo que había muerto ha vuelto a la vida. Por eso hay que alegrarse, porque ha vuelto a la vida. Y nos recuerda aquel pasaje de Jesús que hay más alegría en el cielo por un justo, por un pecador que se convierte, que por 99 justos que no necesitan de penitencia. La alegría porque se convierte un alma. Se había perdido y ha sido hallado. Y se pusieron a celebrar la fiesta, el gozo y la alegría de la conversión. Pero acá hay un dato que también es importante recalcar. El hijo menor no quiere entrar. El hijo menor tiene un comportamiento muy feo. El hijo menor es aquel que cumplía siempre con su padre, pero su corazón estaba lejos del amor al Padre. El Hijo manifiesta amor aquí. Si bien pecó y se fue y siguió y dio curso libre a sus pasiones, sin embargo nunca ha perdido su amor a su Padre, su confianza al Padre, por eso ha vuelto. El Hijo mayor se mantuvo fiel, pero por intereses puramente humanos. No estaba su amor al Padre, había otros intereses. Aquí lo vamos a ver. El hijo mayor se hallaba en el campo y cuando de vuelta se acercaba a la casa oyó la música y los coros. Se venía acercando y vio que había música, coro, pero ¿qué esto qué es? Sí, sabía lo que era, intuía. Cuando hay música, acá mi padre está contento, acá pasó algo, acá vino mi hermano. Porque también él estaba pensando en cualquier momento va a venir mi hermano, porque veía a su padre que cada rato salía a mirar, pero para asegurarse, y era tanta la indignación que llamó a los criados de lejos, a ver, vengan, quiero ver algo porque no me quiero enojar si no tengo seguridad de lo que voy a hacer ahora, me voy a enojar con mi padre, me voy a indignar con él, pero antes quiero estar seguro. Oyó la música y los coros y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, ha vuelto tu hermano y tu padre ha mandado matar un becerro cebado porque le ha recobrado sano. Él se enojó, en lugar de alegrarse, se enojó, la actitud contraria de Dios Padre. Es lo que puede pasar cuando entre nosotros, cuando vemos que una persona se convierte a la fe católica. Esa ya la conozco, es una bruja, no le hagan caso porque ella estuvo, y van diciéndole todos los pecados de su vida pasada para que no le acepte la comunidad, porque la rechaza, porque es envidioso, porque no entiende de misericordia y en su corazón no está sirviendo por amor a Dios, sino por intereses, porque quiere quedarse con la sacristía, porque se quiere quedar con el dinero, porque quiere protagonismo, porque quiere ser el dueño de la parroquia o de una comunidad, porque quiere figurar, pero en su corazón no está su amor a Dios, porque si estuviera, aceptaría rápidamente la conversión de un pecador. El padre, ¿qué hizo? Dice, no quería entrar, estaba enojado, pero su padre salió y le llamó otra vez, ahora con el hijo este. Él respondió y dijo a su padre, hace ya tantos años que te sirvo sin jamás haber traspasado tus mandatos. Le echa en cara al padre, esto no es amor. Es cuando uno dice, Señor, ¿por qué a mí no me das esto? Y yo ahora no voy a hacer esto. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Los por qué que le decimos a Dios que ofende el corazón del Señor. Hace ya tantos años que te sirvo sin jamás haber traspasado tus mandatos y nunca me diste un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. Ese es tu interés, que te den un cabrito para comer con tus amigos. Eso es lo único que te importa. Y al venir este hijo tuyo, no dice mi hermano, de tan enojado que está, tu hijo, que ha consumido su fortuna con meretrices, le matas un becerro cebado. A mí no me lo das para comer con mis amigos. Es decir, está sirviendo al lado de su padre, pero no sirve a su padre.
se sirve a sí mismo, está buscando otros intereses. Muy mala la actitud del hijo mayor, que es de soberbia. El hijo menor fue pecado de la carne, de debilidad, este de soberbia. Es el soberbio, que es tremendo. Este pecado no deja que Dios entre en tu corazón. En cambio, el pecado de debilidad, que también es tremendo, sin embargo, no cierra su corazón a la acción de Dios. Es más fácil que Dios pueda entrar cuando uno reconoce su debilidad, que cuando uno se siente seguro, que cuando uno ve que ha hecho todo bien, cuando uno ve que no le falta nada y que tiene derecho y derechos y derechos y los reclama. Esto es tremendo. Él le dijo con mucha confianza, paciencia, él le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo, todos mis bienes son tuyos. Mas era preciso hacer fiesta y alegrarse, porque tu hermano, ahora le dice, es tu hermano, no diga que es mi hijo, así, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido encontrado. Vamos a meditar, contemplar este pasaje para que podamos disponernos a hacer una buena y santa confesión a la luz de Dios, bajo su mirada, para que nos vuelva a poner un vestido nuevo, para que nos ponga un anillo en el dedo, para que nos ponga sandalias en los pies y para celebrar, comer y comulgar del Cordero Pascual que es Cristo en la Santa Misa. Vamos a terminar con unas palabras que le dijo Jesús al beato Charles de Foucault, unas palabras hermosas, porque todos, hasta los santos, tienen tentaciones y a veces las tentaciones pueden venir contra la misericordia, la falta de confianza en Dios, y todos pasamos por lo mismo. Ahora observemos lo que le va a decir el Señor al beato Charles de Foucault, un santazo, es un ermitaño del desierto, un gran santo. Él lo escribe y lo vamos a leer. Está también en este libro, Venid, subamos al monte. Y dice así, ahí lo van a tener ustedes para seguirlo en la pantalla, para que les quede en la pantalla y lo puedan copiar. Ámame tal como eres, le dice Jesús, y te dice a ti. Conozco tu miseria, tus luchas y las tribulaciones de tu alma, las conozco. Conozco la debilidad y las dolencias de tu cuerpo, conozco tu cobardía y tus pecados y tus flaquezas, al beato Charles de Foucault. Y a pesar de todo te digo, dame tu corazón y ámame tal como eres en el momento. Si para darme tu corazón esperas a ser un ángel, nunca llegarás a amarme. Aun cuando caigas de nuevo muchas veces en esas faltas que quisieras no cometer jamás y seas un cobarde para practicar la virtud, no te consiento que me dejes de amar. Sigue amando. Ámame tal como eres, ámame en todo momento, cualquiera que sea la situación en que te encuentres, de fervor o sequedad, de fidelidad o de traición. Ámame tal como eres. Quiero el amor de tu corazón indigente. Indigente. Si esperas a ser perfecto para amarme, nunca me llegarás a amar. Déjame amarte. Quiero tu corazón. En mis planes está el moldearte, pero mientras eso llega, te amo tal como eres, tal como eres. Y quiero que tú hagas lo mismo. Deseo ver tu corazón que se levanta desde lo profundo de tu miseria. Amo en ti incluso tu debilidad. Me gusta el amor de los pobres. Quiero que desde la indigencia se levante incesantemente este grito: te amo, Señor. Lo que me importa es el canto de tu corazón,
¿Para qué necesito yo tu ciencia y tus talentos? No te pido virtudes, y aun cuando yo te las diera, eres tan débil que siempre se mezclaría en ellas el amor propio. Pero no te preocupes por eso. Preocúpate solo de llenar con tu amor el momento presente. Hoy me tienes a la puerta de tu corazón como un mendigo, a mí, que soy el Señor de los señores. Llamo a la puerta de tu corazón y espero. Apresúrate a abrirme. No alegues tu miseria. Si conocieras plenamente la dimensión de tu indignación, si conocieras plenamente la dimensión de tu indigencia, morirías de dolor. Una sola cosa podría herirme el corazón, ver que dudas y que te falta confianza. Quiero que pienses en mí todas las horas del día y de la noche. No quiero que realices ni siquiera la acción más insignificante por un motivo que no sea el amor. Cuando te toque sufrir, yo te daré fuerzas. Tú me diste amor a mí. Yo te haré amar a ti más de lo que hayas podido soñar. Pero recuerda esto, ámame tal como eres. Nos quedamos con estas palabras a modo de oración también y hagamos ahora la contemplación que tenemos que hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sancte Deus, Sancte Fortis, Sancte Misericors Salvator,